Y tras quedarse sin vivienda por el terremoto de 1976, cientos de familias se asentaron en lo que hoy es la colonia 4 de Febrero, en la zona 7 capitalina, una comunidad que nació de la tragedia y la necesidad de sobrevivir. Sobrevivimos el terremoto. La colonia 4 de Febrero nace luego de que fue un asentamiento de varias personas que se quedaron damnificadas y se apropiaron de estos terrenos. Hoy conocemos más de su historia a 50 años del terremoto. Cientos de familias se asentaron en lo que hoy se conoce como Colonia 4 de Febrero en la zona 7 capitalina, luego de quedar sin vivienda por el terremoto de hace medio siglo. Nosotros venimos acá el 7 o 8 de enero, de febrero. Y estaba todo desocupado, pero ya había problemitas por aquí, por los terrenos, ¿va? Pero estos eran unos túmulos, un terreno baldío donde sembraban milpa. Y así fue como nosotros venimos, nos mandó una señora de Tejidos Colet, que era nuestra patrona, nos mandó para acá a 5 familias. Y hicimos unas tipo galeritas por ahí y así fue como vivimos. A 6 años del terremoto, los entonces invasores del terreno recibieron las tierras formalmente. Hubo una reubicación cuando ya la nueva junta directiva luchamos porque yo fui vicepresidente del comité y así es como estamos aquí. Gracias a Dios, 50 años. Fueron aproximadamente 1000 familias las que se quedaron y formaron la colonia, que fue bautizada con el nombre de la fecha de aquella gran tragedia, 4 de febrero. Don Suri y Doña Rosa son un matrimonio católico de más de 50 años y vivieron juntos el terremoto. ¿Hijos? Ya teníamos nuestros hijos y fíjate que esos momentos sí que ya no los que le pedimos a Dios ya no poder. ¿Cómo se llama? Experimentarlo otra vez, porque eso fue horrible. Sí. Doña Rosa tiene 79 años de edad y don Suri 80. Hace 50 años ya estaban casados y tenían 3 hijos, a quienes necesitaban proteger y darles un lugar donde vivir. Doña Rosa recuerda que la vida fue difícil al quedarse sin nada, además del susto del terremoto. Al principio muy sufrido porque no teníamos agua. Teníamos que ir a la Betaña o si no allá a la ruedita arriba a traer agua y todo para nuestras necesidades, ¿verdad? Doña Rosa recuerda que oraban mucho para que no volviera a temblar como la madrugada de aquel 4 de febrero de 1976. La mayoría de los primeros pobladores de la 4 de febrero ya no residen en este lugar, ya sea porque se movieron a otro lugar o han fallecido. Es por ello que hoy este es el panorama. Con imágenes de Javier González, soy Mabel Saucedo. Historias de vida, historias de sobrevivencia, historias de superación, historias de heroísmo, de quienes lo dejaron todo en medio de la incertidumbre, de no saber si sus familias, incluso de poner en riesgo su propia integridad. Pero lo más importante es cómo Guatemala se logró reconstruir después de ese terremoto de 1976. Y nos contabas hace unos días, Jairón, de tu experiencia, aquellos recuerdos vagos, porque eras un niño y es muy poco realmente lo que todavía está en tu mente. No recuerdo mucho, yo lo que recuerdo son las cosas, lo que contaba mi abuela, que ella se levantó al baño antes del suceso. Y el baño en esa capa quedaba al fondo, ¿no? Porque era una letrina. Y ella vio que el cielo estaba de color naranja, contaba. Y muchas estrellas. Y ella era muy creyente, ella aquel dicho de señales en el cielo, desgracias en la tierra. Y a partir de ahí nos levantó a todos, sálganse que algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Y justo cuando llegamos al patio, se empezó la tronidera. Yo para mí, en mis recuerdos, o ya sea infundados o que recuerde, era como que una gran culebra estuviera pasando por debajo, ¿verdad? Sí, pues. Pero era grande porque tardó más de 30 segundos en pasar. Cuando el movimiento paró, 2 de las paredes que sostenían nuestras casas cayeron sobre las camas donde dormíamos. Es decir, nuestra abuela nos dio la vida y todavía nos la protegió. Claro. Pero cuando mi abuela contaba esta anécdota, la terminaba diciendo, yo le salvé la vida a mi familia por una miada, decía. Así, le dieron ganas de ir al baño. Fue el baño, si no, nos hubiera caído las paredes a todos, bueno, fíjate. Historias, sí. La verdad, cuando escuchábamos el testimonio del bombero, es sorprendente. Sí.
el conocer todo lo que tuvieron que luchar, la falta de médicos, hospitales, porque a pesar de que había la atención o se contaba con esos recursos, todo estaba destruido. Todo. ¿Y sabes dónde ves más, donde ellos pobres no se dieron abasto? Que después era muerto tras muerto cuando sacaban de los escombros, ¿verdad? Y habrían fosas comunes por el temor a que hubiera algún tipo de epidemia, algún tipo de enfermedad. Y yo recuerdo la escena, ¿verdad? Ponían en bolsas negras, cuerpo tras cuerpo, y estaban los sacerdotes católicos echando el agua bendita, la gente llorando. O sea, por eso, si ustedes tienen oportunidad de ir a ver la exposición que presentamos ayer de Prensa Libre, para los más jóvenes que desconocen lo que es un terremoto, porque otra cosa, no sé, Jairón, ya que tuviste a la serpiente, yo lo que no olvido, porque yo era niña también, pero tuve un mal sueño. Y como cuando era chiquita yo tenía sueños y pesadillas, yo iba al cuarto de mis papás y decía, tengo miedo. Entonces yo me subía a la cama y me abrazaba a mi mamá. Y eso fue lo que pasó conmigo. Entonces yo lo que recuerdo, y pregúntenselo a cualquier persona que vivió el terremoto, es el ruido. Sí. El ruido del movimiento de la tierra. El zumbido. Uno quisiera poderlo reproducir de alguna manera, pero es un ruido que jamás uno olvida. Y recordando, a ver, la secuencia sísmica, que es lo más cercano que hemos tenido, y cómo queda uno después con ese miedo. Claro. Jorge, no imagino realmente cómo las personas que vivieron el terremoto del 76 han logrado ir superando todas esas etapas. Y el problema, Alexis, está de que a pesar de que no solamente el terremoto, sino otros movimientos telúricos que han afectado ciertos sectores, ciertas áreas, departamentos en Guatemala, a pesar de eso, lamentablemente se sigue construyendo, evadiendo la responsabilidad de construir en áreas altamente sísmicas, en donde está prohibido, porque son áreas de fallas geológicas que predisponen que ante cualquier evento telúrico se disponga la tierra una encima de otro. Por ejemplo, San Cristóbal, Villanueva, Bárcenas, hay áreas en las que debería estar prohibido o sea, barrancos, sí, laderas, todo laderas. Eso. Ahora los barrancos ya son áreas verdes, les llaman, pero hay áreas que definitivamente no deberían de convertirse en áreas que están reforestando con la excusa de después de vender una que colonia. Se han convertido en condominios VIP también. Es lo que están haciendo. Y obviamente obtienen los licenciamientos para variar a través de las municipalidades, ya sea de aquí de la ciudad capital o de los departamentos, y con lo cual pues se hacen multimillonarias las empresas constructoras, pero evaden la responsabilidad más grande del riesgo que es de construir en áreas que son fallas tectónicas, son fallas geológicamente inestables y que ante cualquier movimiento telúrico, aunque no sea un terremoto como el del 76, pueden desplomarse y provocar más tragedia. ¿Preparados? ¿Estamos preparados, Roxana, después de lo que vivimos el año pasado, que vimos el caos que se armó aquí en la ciudad? ¿Estamos preparados? ¿Aprendimos algo? Mira, en cuanto a construcción, pues no soy experta, yo esperaría que sí, pero nunca se sabe. Pero en cuanto al manejo de cómo actuar en caso de un terremoto o de un temblor, no. Lo vimos cuando todo el mundo salió en sus carros, ¿verdad? Nadie esperó, todos fueron al sótano cuando sabemos que el sótano no es un lugar seguro, ¿verdad? Entonces, la gente, es que es difícil controlar para algunas personas los nervios, el susto, más para alguien que no ha vivido un terremoto, ¿verdad? La capacidad de la Conred, que está muy limitada también. Eso también. Y sí, aquí mis compañeros se acuerdan que la frase era Guatemala está herida, pero no de muerte, decían. Sí, del presidente Schelauger. Sí, Guatemala es primero, ¿no? Sí, y después cuando empezó la reconstrucción usaron la parte del Popol Vuh cuando decían que nadie se quede atrás, que todos se levanten, ¿verdad? Eran frases que podrían sonar ahorita vacías, cómicas, pero fue lo que movió en mi caso, porque yo era una niña, a mis papás, a los papás de ustedes, a todo el guatemalteco, a volver a reconstruir, porque siempre nos comparaban con Nicaragua, que Nicaragua habían pasado 20 años y seguía destruida. En cambio aquí todos los guatemaltecos, a mí de niña me tocó cargar ladrillo, llévate este ladrillo, mija, o sea, todos nos involucramos.